Well, good morning. Buenos días a todos. Quiero expresar nuevamente mi agradecimiento. Es un placer estar aquí en Colombia. Es la primera vez que vengo acá al país. Y bueno, estoy muy complacido de conocerlos a ustedes. Y bueno, lo que voy a hacer en la mañana de hoy, y por favor, disculpen mi incompetencia tecnológica si se presentan algún problema, es poder darles una visión general de lo que comprendemos como la ideología de la preeclampsia, la cual es bastante sencilla y no es muy sofisticada a la fecha. Y después vamos a ver algunos de los aspectos clínicos, especialmente en relación con las recomendaciones del grupo de trabajo de hipertensión del American College de OBGYN, la cual fue publicado el año y medio, hace como aproximadamente 2 años, año y medio. Bueno, entonces... Bueno, esto les muestra las tasas de mortalidad materna en los Estados Unidos desde los desde los desde los 1900 hasta el 2009. Como ustedes pueden ver, ha habido una reducción sorprendente. Obviamente no es sorpresa, me imagino que aquí es lo mismo, pero el motivo por el cual les muestro esto es que los trastornos de hipertensión durante el embarazo siguen siendo responsables del 10%. Es una de las principales causas de mortalidad materna en nuestro país y ciertamente en el mundo también. Y en términos de la etiología y nuestra comprensión actual, de este fenómeno. No sé, se cree que la isquemia placentaria es un evento temprano, y cuando yo digo que es temprano es que quiere decir es que es un evento que se presenta como resultado de factores nuestros factores relacionados con la implantación, y este evento, esta isquemia genera la producción placentaria de factores solubles que generan una disfunción endotelial materna que terminan en hipertensión, proteinuria y edema, y el resto de del cuadro clínico. Aquí podemos ver lo que conocemos hasta ahora basado en datos que, es- que se han generado hace 10 o 15 años. Es un trabajo que en esa época fue muy emocionante, y yo debo decir que yo llevo como casi 50 años en este campo y he visto varias teorías, y en términos de la patogénesis de la preeclampsia. Esta es la más reciente teoría, aunque de pronto pueden haber otras que también se están desarrollando ahora, pero esta fue una que fue muy promisoria hace unos cuantos años, aunque no se ha escrito mucho al respecto en los últimos años. Pero bueno, básicamente esta teoría sugiere que al momento de la implantación, bajo circunstancias apropiadas que se ven arriba, se puede ver que hay una invasión de células trofoblásticas hacia, hacia, hacia la decidua y a nivel superficial cercano al miometrio, que después remodela las células arteriales distales maternas para así incrementar el flujo sanguíneo, materno. Y en la columna inferior se puede ver que si esa invasión de células trofoblásticas no remodela de manera adecuada la vasculatura, el resultado es que se reduce el flujo sanguíneo, eh,
de la placenta uterina, la cual genera una reducción en la perfusión placentaria. En la parte superior pueden ver cómo están los factores genéticos, medioambientales, inmunológicos, y todo esto debería ser reemplazado por un grupo de factores biológicos, los cuales aún no comprendemos, porque lo que dispara esta implantación inapropiada no se comprende bien a, a la fecha. Pero bueno, la teoría como tal es que esta reducción en la perfusión placentaria genera a lo que se llama, a lo que sería la liberación de factores angiogénicos tales como SLIP1 solubles como el GLEN, así como una reducción en los factores de crecimiento placentario y en VEG, lo cual genera lo cual genera una disfunción endotelial vascular que nuevamente afecta el riñón, la proteinuria y la etilosis glomerular, hipertensión, anormalidades en la coagulación, el síndrome de HELP y eclampsia. Sí hay datos que soportan esto. Este artículo en el New England Journal de hace aproximadamente 10 años, 120 mujeres con preeclampsia comparado con controles, el SLIT1 se incrementó, el crecimiento de factor de la placenta se redujo en mujeres preeclámpticas y algo muy interesante, y hay un punto clínico importante aquí, es que estos se encontraron mucho antes de que la enfermedad se hizo evidente a nivel clínico. Y yo pienso que todos ustedes que se hacen cargo de mujeres con preeclampsia se han dado cuenta que rara vez van a ver pacientes que tienen proteinuria o que tienen o trombocitopenia, y algunas veces semanas e incluso meses antes de que ellos desarrollen los otros hallazgos tales como hipertensión, etcétera. Así que nuevamente esto es consistente con la idea de que esto puede ser un trastorno de la implantación. Ahora, en mi propia vida lidiando con estos pacientes, yo he llegado a pensar en esto. Yo pienso que todos también es que es un trastorno del sistema multiorgánico que afecta la vasculatura en términos de disfunción de las células del endotelio, hipertensión, contracción del volumen plasmático, compromiso renal debido a la endoteliosis glomerular, lo cual genera proteinuria, y constricción intrarrenal, oliguria, el sistema nervioso central, cefalea, alteraciones de la visión, a nivel el sistema hematológico que genera trombocitopenia y con mucha frecuencia algo que se pasa por alto. Yo te voy a preguntar, y yo siempre le pregunto a mis residentes, la hemólisis intravascular, porque debido a todos los factores en lo que se denomina el síndrome de HELP, la hemólisis intravascular es hasta donde yo sé aquella que preocupa más, porque esos pacientes la verdad es que están bastante enfermos. Y bueno, después cuando hablamos acerca del feto y la placenta, hablamos acerca de la restricción del crecimiento y problemas con la placenta. Bueno, yo antes les mencioné del grupo de trabajo y acerca del grupo de trabajo de ACOG que reportó acerca de la hipertensión y el embarazo, que esto fue algo que se publicó hace 2 años y donde vimos que más de 100 páginas de controversial y exhaustivos informes, y esto lidia más que todo con estos problemas que serían la clasificación y la definición, la predicción y la prevención, el tratamiento y el momento del parto, que es algo que vamos a regresar. El uso de agentes farmacológicos no es algo muy controversial, y de pronto el aporte más importante es el reconocimiento de los riesgos posparto de la preeclampsia y la eclampsia, las cuales han sido pasados por alto y han sido descuidados por los obstetras, así creo yo durante los años. Y bueno, ¿y qué pasa con la clasificación? Esto fue uno de los cambios. Yo pienso que esto es uno benéfico, que eso es que la presencia de la proteinuria ya no es un requerimiento para poder establecer el diagnóstico. Y de hecho es muy interesante
porque incluso hoy en día, y yo podría hacer esta pregunta, ¿cuántos de ustedes hacen mediciones de orina de 24 horas en su práctica para poder evaluar la preeclampsia? Uno o dos, muy pocas manos. Bueno, esto es uno de los aspectos de que lo que hizo el grupo de trabajo y parece ser que es apropiado porque debido al grado el grado de proteinuria nunca se ha demostrado que está asociado con desenlaces maternos o fetales. La presencia de proteinuria sí sugiere fuertemente que pueda haber una lesión específica, asumiendo que el paciente sí tiene preeclampsia, pero no está asociado con desenlaces maternos o fetales. Ahora, en la clasificación tenemos lo que es la hipertensión crónica, no hay nada nuevo acerca de esto, la hipertensión con preeclampsia superimpuesta y finalmente la hipertensión gestacional. Yo quiero mostrarles esto. Yo pienso que esto es uno de los estudios más importantes que yo puedo recordar en mi carrera en obstétrica con relación a los diagnósticos de la preeclampsia. Esto fue un estudio que se publicó publicado por la Universidad de Chicago en 1964 por McCartney. Esto fue publicado en Circulation y fue el tipo de estudio que usted debe mirar porque nunca lo van a hacer otra vez. Esto no lo van a volver a repetir porque lo que ellos encontraron fue que querían ver un gran número de pacientes que ustedes pueden ver aquí, más de 200 mujeres primográvidas y multigrávidas, las cuales tenían un diagnóstico de preeclampsia establecido y después hicieron una biopsia renal en todas ellas. Bueno, ¿será que se puede repetir ese estudio? Nunca, eso nunca va a pasar. Pero los hallazgos de la biopsia fueron muy interesantes. Entre mujeres primigrávidas con diagnóstico de preeclampsia, 62 de ellas, solamente el 70% tenían la lesión renal específica asociada con la preeclampsia, aquella de la endoteliosis glomerular. Y de hecho, 25% tenían tuvieron una biopsia consistente con enfermedad de renal crónica y el 5% tenían una histología normal. Eso sugiere que nuestro diagnóstico puede ser impreciso un 25% de las veces. Algo importante hay que pensar y en las multíparas, 152 de ellas, el 14% tenían esa lesión específica, pero el 53% de ellas tenían una histología totalmente normal. El mensaje aquí es que hay que ser muy cuidadoso y de pronto con el diagnóstico acerca de lo que pueden hacer estos pacientes con el tiempo. Ahora, estos son uno de los criterios en hipertensión gestacional, básicamente elevación de la presión sanguínea durante más de 20 semanas sin la presencia de proteinuria. Y ahora les voy a dar lo que sería mi opinión y siempre que se exprese como opinión pienso que está bien y pienso que mis colegas me perdonarán. Puede que no sea un hecho. Yo no estoy seguro de que este criterio deba ser utilizado porque si el paciente desarrolla la hipertensión durante del embarazo, desaparece después del embarazo, ¿cómo es eso diferente si pensamos que es una enfermedad sistémica multiorgánica? ¿Cómo es eso diferente de cualquier otro aspecto de la preeclampsia? De pronto, esto debe ser una preeclampsia, no una hipertensión gestacional, pero sin ninguno de los otros hallazgos. Yo la verdad es que nunca he comprendido este criterio, pero se utiliza. Así que bueno, los criterios diagnósticos para la preeclampsia eh, eh, fueron establecidos así, una presión sanguínea de 140 sistólica o 90 diastólico después de 20 semanas y la proteinuria
tiene un PC mayor de 0.3, una reducción de dipstick de 1 más o en la ausencia de proteinuria, cualquiera de los siguientes, un conteo plaquetario de menos de 100.000, una creatinina de 1.1 miligramos por decilitro o duplicación, las traminasas hepáticas dos veces más que el normal. El agua es importante. Esto pasa cuando uno envejece y me disculpo. Bueno, las traminasas dos veces más normal, edema pulmonar o nuevo inicio de alteraciones cerebrales o visuales. En la preeclampsia severa vemos que son los mismos criterios que para la preeclampsia, excepto que hay una mayor presión sanguínea de 160 sistólica o 110 diastólica y ya no hay un rol para la proteína urinaria de 24 horas. Yo pienso que esto fue un aporte muy bueno establecido por este comité. ¿Y qué pasa con las pruebas para predecir la preeclampsia? Bueno, el Doppler de arteria uterina es el ácido úrico, los analitos en suero durante el primer y segundo trimestre, lo cuales hacemos de manera rutinaria como parte del tamizaje genético, los factores angiogénicos. Yo de hecho he tenido pacientes que llegan a mi oficina, los cuales han tenido síndrome de HELP en el pasado y yo pregunto si yo puedo medir el factor de crecimiento placentario para ver si van a desarrollar preeclampsia nuevamente. Bueno, este comité dijeron que ninguna de estas pruebas tenían algún tipo de valor. Y si lo pensamos, algunas de estas pruebas son costosas en nuestro país. Ningunos de los empresas aseguradoras van a pagar una medición del Doppler de arteria uterina porque no se ha demostrado que sea tan confiable en términos de la sensibilidad y especificidad y ciertamente es mucho menos costoso que cualquiera de estas pruebas. Es, es mucho mejor tomar la presión sanguínea del paciente cuando llega al consultorio, es más económico. Así que las pruebas que se utilizan para predecir la preeclampsia se evaluaron y se consideraron que no eran de valor o que no se deberían ser utilizados en este momento. Y no estaban listos para uso clínico. Bueno, que hablamos acerca de la prevención de la preeclampsia y esto no es una información nueva, pero para aquellos pacientes que tienen una historia de inicio temprano de la preeclampsia y el parto antes de 34 semanas o preeclampsia en más de un embarazo, se ha recomendado que se administren una aspirina de dosis baja diariamente. También se han dado muchos estudios que han cubierto este tema, se han hecho metaanálisis, mm, se han hecho la base de datos de Oxford y bueno, y la opinión general dice que hay una reducción modesta pero significativa en el riesgo de preeclampsia subsecuente. La vitamina C, restricción de la sal, el descanso no fue de ningún tipo de valor. Y más adelante hablaremos acerca del descanso en otras charlas. ¿Qué pasa con el manejo? Esto yo pienso que se hace en algo controversial. La hipertensión gestacional leve o la preeclampsia sin características severas recomiendan el parto a las 37 semanas. Si hay un motivo que les voy a mostrar que dicen que tiende a apoyar esto. También dicen que no hay ningún valor en el descanso en cama, utilizar antihipertensivos o el uso universal de sulfato de magnesio para aquellos pacientes con una hipertensión gestacional leve o preeclampsia. El sulfato de magnesio puede ser algo que debemos mencionar en la sesión de preguntas y respuestas. Ellos también dijeron que la preeclampsia severa o después de las 34 semanas y en aquellos con un estatus materno fetal inestable se debe establecer el parto antes de que la mujer esté estable. En aquellas mujeres con el síndrome de HELP con viabilidad fetal a las 34 semanas
hay que retrasar el parto hasta que todo esté estable y hacer un curso, todo un ciclo de corticosteroides y antes de la viabilidad fetal no hay ninguna función para el manejo conservador en los pacientes con preeclampsia severa. Esto, esto Esto es alguno de los datos recientes que acabo de mencionar. Esto es lo que se llama el estudio HYPETAT, que es un ensayo controlado randomizado open label que se publicó recientemente comparando el manejo expectante versus parto inmediato en aquellas mujeres con preeclampsia leve entre 34 y 37 semanas. Entre 733 pacientes de un grupo total, 352 tuvieron el parto de manera inmediata, 350 se manejaron de manera expectante y los desenlaces maternos adversos se presentaron en el 1% de aquellos pacientes asignados a parto inmediato y el 3% de aquellos con manejo expectante. Esto no fue estadísticamente significativo, pero sí notaron una mejora en los desenlaces neonatales con una reducción significativa en el síndrome de sufrimiento respiratorio. Y la línea de fondo de este estudio y la línea de fondo de las recomendaciones de este grupo de consenso era que la preeclampsia leve debe tener su parto a 37 semanas y no antes. Ahora, ¿qué pasa con el rol del manejo conservador de la preeclampsia severa? Yo pienso y me interesaría saber por parte de ustedes, yo pienso que esto es una de las controversias más grandes y yo conozco, después de hablar con algunas personas que estaban en este comité, que la verdad es que fue un tema bastante controversial. Mi perspectiva eh, personal es que esto es una cosa muy riesgosa. En otras palabras, que se hace con una paciente que viene con 26, 28, 30, 32 semanas con una preeclampsia severa y evidencia de pronto componentes del síndrome HELP. ¿Será que deben ser manejadas de manera conservadora o será que se debe iniciar el parto después de un curso de esteroides o incluso inmediatamente? Y, y las recomendaciones de este comité fueron que el manejo conservador se utilizara. Ahora, esto es algo que se ha basado en varios estudios que fueron publicados en los 90, que una consideración conservadora si la madre y el feto estaban estables y remitir a una institución de tercer nivel para consideración y las contradicciones eran la persistencia de síndromes severos, obviamente la eclampsia, edema pulmonar, síndrome de HELP, hipertensión severa a pesar del tratamiento, placenta abruptio o un estado del feto que no es seguro. Y estas fueron las contraindicaciones. Mm, nuevamente, todas estas cosas son contraindicaciones. Ahora, el problema con el manejo conservador es que si usted va hacia los detalles tratando de ver los artículos, hay cifras pequeñas de pacientes que se estudiaron. La mayoría de los pacientes con manejo conservador fueron ingresados con un criterio de preeclampsia severa, con una presión sanguínea de 160 sistólica o mayor de 90 y después de varias horas la presión sanguínea descendió y los observaron. Y después eso fue el manejo conservador. Cuando la presión sanguínea subía, se les hace el parto. Y si usted mira cuál fuera la prolongación, que era la prolongación del embarazo, no era más de 5 a 7 días. Ahora, con la manera como funciona nuestras unidades de USIN, ¿será que nosotros podemos, que una madre con preeclampsia severa de 29 a 31 semanas, será que debemos tomar el riesgo de que tenga 5 días más de edad gestacional? Para mí eso es muy riesgoso y especialmente en algunos de los hospitales en partes rurales de nuestro país, y yo me imagino que en partes rurales de su país también, estos pacientes, si se observan de
manera cuidadosa en una persona que las evalúe cada 3 o 4 horas puede no ser riesgosos y eso es una institución de tercer nivel. Pero en otras partes donde el grado de sofisticación no es lo mismo, usted va a perder madres y bebés debido a este manejo conservador de la preeclampsia, de una preeclampsia severa menor de 34 semanas y esa es mi opinión. Ahora, justo en la misma época entre que se publicó este reporte, vino el estudio MEXPRE que hablaba de manejo expectante versus parto pronto antes de las 4 semanas. Esto fue publicado y fue un ensayo randomizado controlado de 8 hospitales de nivel 3 aquí en Sudamérica. Yo he revisado este estudio varias veces. Colombia no estaba entre los países que participaron y también hubo un individuo de la Universidad de Pittsburgh que fue uno de los autores de este estudio. 133 pacientes se randomizaron a parto temprano con preeclampsia severa, 134 tuvieron manejo expectante. La prolongación promedio fue de 2.2 días y 10 días en el manejo expectante. Y si podemos ver todos los artículos con menores números en manejo expectante, muy raramente ellos llegaron a los 10 días. Y en este grupo encontró que no había diferencia en mortalidad perinatal, eh, morbilidad neonatal compuesta o morbilidad materna. Y podemos ver que fue mucho más común la rotura de la placenta en el grupo de manejo expectante. Y la conclusión de este estudio es que no había beneficio neonatal en el manejo expectante y que esto puede incrementar el riesgo de rotura de la placenta y de SGA. Como les dije antes, se presentó cierta controversia en el grupo consenso, aunque el uso del manejo conservador fue algo que varios alumnos, que varias personas o alumnos me empujaron, pero para mí esto es riesgoso porque estamos en un momento donde nosotros tenemos unas unidades de cuidado intensivo neonatal maravillosas. Si usted se piensa en un bebé de 30, 31 semanas, incluso 29 semanas, 5 días van a hacer una diferencia grande cuando usted está tomando un riesgo bastante significativo con la madre y a partir de este estudio cuando se ve que el bebé está bien. Ahora, los fármacos para el tratamiento de la hipertensión, la verdad, no han cambiado mucho. Las tres fármacos que más se utilizan son la hidralazina, el labetalol y la nifedipina. De pronto ustedes me pueden decir cuál es el que se utiliza más aquí en Colombia. ¿Ustedes utilizan hidralazina? Levanten la mano. ¿Utilizan labetalol? ¿Utilizan nifedipina? Bueno, eso no es muy diferente a los Estados Unidos. Nosotros en nuestras instituciones utilizamos más que todo la betalol. Antes utilizábamos hidralazina todo el tiempo, pero aquellos de ustedes que sí lo utilizan hay que utilizarlo de manera muy cuidadosa porque si usted da una dosis demasiado elevada con su dosis inicial, especialmente en aquellas mujeres que tienen una contracción en el volumen de plasma, la parte inferior de la presión sanguínea se va a ir y usted va a terminar con un dilema farmacológico de tener una preeclampsia severa que ahora está inducida farmacológicamente y una hipotensión iatrogénica. Así que, ¿qué van a hacer? Y no es una buena posición en la cual estar. Y lo mismo, y usted no trata de buscar problemas en obstétrica porque usted va a tener problemas sin tener que hacer mucho esfuerzo. La hipertensión crónica, bueno, no hay nada nuevo aquí tampoco. Aquí podemos ver que tenemos los antihipertensivos que utilizamos. Si la presión sanguínea es más de 160 o 105, aquí podemos ver que hay un artículo reciente publicado en el New England Journal en el cual la verdad es que no incorpora mucho a la historia. Básicamente nosotros tratamos pacientes con hipertensión crónica en el embarazo con estas cifras tan elevadas porque la verdad es que no es bueno para su salud general estar caminando con eso. Pero el objetivo debe ser una sistólica entre 120, 170 y una diastólica entre 80 y 105. Ahora,
Yo pienso que uno de los aportes más importantes del estudio o del consenso fue una atención más cuidadosa a lo que son los riesgos posparto. En nuestro país es muy común que el paciente haga su trabajo de parto, se vaya a su casa y regrese a las 6 semanas para una revisión. Incluso en aquellos pacientes con preeclampsia severa o incluso o hipertensión leve, y sí, olvidándose acerca del tercio de pacientes que nunca tienen hipertensión hasta el periodo posparto. Nosotros tendemos a pensar que el problema se acaba después del parto, y hay datos acumulativos que dicen que ese riesgo sigue siendo sustancial durante el posparto. La recomendación era que los pacientes con hipertensión gestacional y preeclampsia superimpuesta deben tener su presión sanguínea monitoreada en el hospital, o también evaluación ambulatoria de los pacientes durante por lo menos 72 horas. Y yo creo que 7 o 10 días posparto o antes. Y de hecho, cuando nosotros tenemos un paciente que nos preocupa, nosotros hacemos que se tomen la presión sanguínea en casa durante varios días, o les pedimos que regresen al consultorio día por medio para poder observarlos durante por lo menos 10 o 14 días. Todos los pacientes posparto deben estar informados acerca de los síntomas y signos de la preeclampsia, y las mujeres pospartos con nuevo inicio de hipertensión asociado con cefalea, preeclampsia, hipertensión severa y problemas de visión deben ser tratados con sulfato de magnesia, y el uso de hipertensivos para aquellas que tienen problemas con la presión sanguínea que se dispara. Bueno, esto está basado en varios artículos. Nuevamente, el reconocimiento de que la eclampsia eh, del posparto tardía es una enfermedad que es prevenible. Hay dos artículos nuevamente en el American Journal de OBGYN, y de uno de hace más de una década y una de hace unos cuantos años. 89 pacientes fueron diagnosticados con eclampsia. 33% tuvieron eclampsia postparto, y de aquellos, el 80% se presentaron más de 48 horas después del parto. Solamente 5 de esas 23 mujeres habían sido diagnosticadas previamente con preeclampsia. Los factores de riesgo incluían una edad materna avanzada, eran de raza negra o hispánica, y habían padecido diabetes gestacional. Otro artículo tratando de ver aquellos pacientes que tuvieron compartos entre 1992 y el 2012, se establecieron aproximadamente 4.000 diagnósticos de preeclampsia-eclampsia, y de esos casi el 6% fueron posparto y fueron reingresadas dentro de las 6 semanas subsiguientes al parto. El tiempo promedio para el reingreso fue de 6 días. Así que esto es suficiente información para decirnos que nosotros tenemos que ofrecer una evaluación más cercana a aquellos, un seguimiento más cercano a aquellos pacientes con preeclampsia durante ese periodo de tiempo posterior al parto. Bueno, ¿qué pasa con los riesgos recurrentes de la preeclampsia severa y del síndrome de HELP? Esto fue una información que pienso que es valiosa, porque aquellos pacientes frecuentemente vienen y que han tenido esto antes, y si han sido muy enfermos con el síndrome HELP, una de las primeras preguntas que hacen es que esto va a pasarme nuevamente. Y bueno, estos fueron algunos artículos, unos datos que fueron publicados hace unos cuantos años por CBI. 125 pacientes que habían sufrido de preeclampsia severa durante el segundo trimestre del embarazo, y en los embarazos subsiguientes la hipertensión se presentó en 2 tercios de aquellos pacientes, y 1 tercio de aquellos ocurrieron durante el segundo trimestre, y 1 tercio nuevamente entre 28 y 36 semanas. 2 muertes maternas y 2 pacientes con falla renal en última etapa. Y bueno, y otro artículo que se dio en la misma época: trastornos hipertensivos subsecuentes con síndrome de HELP, 27%; trastorno hipertensivo subsecuente sin síndrome de HELP fue el 15%. Ahora, finalmente, la última información
es que la otra cosa que nosotros nos debe preocupar, que es el reconocimiento de riesgo cardiovascular tardío en aquellas mujeres que han tenido preeclampsia previa. La preeclampsia parece ser un marcador de, de, de de un trastornos cardiovasculares potenciales. Hay una duplicación de riesgo en aquellas mujeres que han tenido preeclampsia, se duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular y se incrementa 8 veces el riesgo de enfermedad cardiovascular en aquellas mujeres que han tenido preeclampsia antes de las 34 semanas. Las implicaciones, nuevamente, hay que modificar el estilo de vida, hay que tener una observación cercana de la presión sanguínea, control del peso y manejo de los lípidos. Nuevamente, muchas gracias por su invitación a hablar aquí y espero sus preguntas después.